Bien, amados hermanos, entonces les recuerdo, vamos a esta segunda parte de la lección número 6. Como ustedes recuerdan, hace 2 semanas que vimos la primera parte, esta lección se llama Ser santo es ser apartado. Y veíamos cómo nosotros debemos una lealtad a Dios, y ese sentimiento de respeto y lealtad o fidelidad a Dios se manifiesta en términos bíblicos en nuestra santificación, cómo Dios nos apartó para Él, para la eternidad, pero mientras Él viene por nosotros, nos aparta de este mundo, no para que salgamos del mundo, no para que nos enclaustremos y nos vayamos a un monasterio, a un convento, a esas cosas, no. Es para que viviendo en el mundo estemos separados del mundo en cuanto a lo que vivimos, en cuanto a lo que hacemos, en lo que actuamos, cómo nos vestimos, etc. Y una de las formas como Dios recalca esa santificación en Cristo es a través de sus ordenanzas, en especial el bautismo, que es una de las señales más claras de un discípulo auténtico, de un discípulo verdadero. Por eso veíamos acerca de esa santificación. Otro término que podríamos emplear sinónimo de esa santificación en nuestra salvación es la obediencia, porque cuando yo estoy siendo obediente, estoy mostrando, evidenciando con mi obediencia esa salvación, esa santificación. Y por eso es tan importante que comprendamos todas estas circunstancias de una real conversión. Porque veíamos la semana antepasada, la primera parte de esta lección, porque es importante la santidad. Y una de las formas como Pablo asumió a través del Espíritu Santo la respuesta es que esa santidad importa primero porque es para la gloria de Dios. Recuerden que Dios no necesita nada de nosotros, sino nosotros necesitamos todo de Dios. Lo que va a suceder cuando Dios se glorifica en nosotros, en nuestras vidas, es que nosotros somos los más favorecidos de poder reflejar su gloria. Y por supuesto, si todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, por la obediencia es la forma más clara y fiel de glorificarle, porque es la forma como Él más se deleita, se goza, se glorifica. Y uno de las ordenanzas que dejó el Señor para su iglesia es el bautismo, y por eso el apóstol Pablo asumió la respuesta de la santificación a través del bautismo que ya explicamos en Romanos 6, del 1 al 6, hace 15 días. Y por eso, cuando fuimos sepultados con Cristo en el bautismo y resucitados con Él, cosa que representamos a través de esa obra, a través de ese sacramento, entonces estamos dando significado fiel
en forma gráfica que fuimos muertos, sepultados y resucitados en Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús, para una nueva vida. Una vida que costó la sangre de Cristo, lo que significa ahora, en términos claros y prácticos, es que ahora tenemos una nueva vida con un nuevo maestro para seguir sus pasos, para que Él nos guarde y nos guíe a esa comunión y a esa santificación y a esa glorificación de todos sus escogidos. Ya esta noche, conectando con lo que les he resumido de lo que hemos visto la primera parte, tenemos que entender que durante la vida de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, durante esos 33 años de vida física, literal, humana, Él jamás sirvió al pecado. En sus 33 años de vida y en su ministerio en especial, a partir de los 30 años, 3 años y medio de ministerio, el Señor Jesucristo, en su testimonio como 100% hombre, tal cual ustedes y yo, pero sin pecado, jamás cedió a la tentación, jamás sirvió al pecado, porque su meta, su ministerio, su propósito, su fin era glorificar al Padre, y lo glorificó sirviéndole al Dios Padre eterno. En otras palabras, Él vino, Él se presenta encarnado, 100% hombre, para ayudarnos. Él muere al pecado y vive para Dios, como debe ser la acción de vida de todo verdadero hijo de Dios. Morir al pecado, como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, es morir al pecado y vivir para Dios. Por eso es tan importante también comprender por qué Dios usa en su palabra, a través del Espíritu Santo, inspira esos términos. Estamos muertos al pecado. Cuando una persona está muerta, está inanimada, no se mueve, no responde, no hace nada. Si estamos muertos al pecado, el pecado puede venir a tentarnos, pero un muerto está muerto. Está separado de la vida, está separado de la manifestación física, separado de la manifestación corporal. Así que si esa persona está muerta, no va a responder nada. Así debemos vernos nosotros en cuanto a la tentación y al pecado. Deberíamos tener la suficiente madurez espiritual, todos los escogidos hijos de Dios, para no responder a un ataque, a una tentación, a una insinuación, a nada, sino darnos por muertos. Por eso, a través de nuestra unión con Cristo, en esa representación gráfica del bautismo, nos identificamos con su muerte y su resurrección. Estamos muertos al pecado, pero ahora resucitamos en Cristo Jesús para Dios. Entonces, nuestra lealtad ya no es con el mundo y con la carne, con el pecado, sino con el Maestro perfecto, con el Señor y Salvador nuestro.
Por eso debemos entender más cosas todavía del bautismo que no alcanzamos a tocar la clase pasada, la lección de hace 15 días, la primera parte de la lección. Debemos entender que el bautismo es una señal sacramental en el nuevo pacto. Esto equivale a la misma señal sacramental que había en el antiguo pacto con la circuncisión. Por eso, esta señal del nuevo pacto es una señal por la cual Dios certifica su promesa a sus elegidos, a sus escogidos soberanamente, de que estamos incluidos dentro de su pacto, del nuevo pacto, del pacto que inauguró nuestro Señor Jesucristo. Él cumplió cabalmente con el antiguo pacto, Él no lo desechó, Él no lo cambió, Él lo cumplió. Algo que no entienden muchos cristianos, muchas iglesias, muchos legalistas y arminianos y personas que no desligan todas las leyes ceremoniales, las leyes celebracionales, las leyes orgánicas y dietarias que Dios le había dado a Israel. El problema es que, como los fariseos, saduceos y escribas, la gente religiosa que tomó la ley como su tabla de salvación, como su Dios, elevó a categoría de ley moral leyes que no apuntaban a eso. Por ejemplo, lavarse las manos, leyes ceremoniales. Entonces calificaban a los discípulos del Señor Jesucristo como pecadores porque no se lavaban las manos antes de comer. Era una ley, sí, higiénica, una ley higiénica, ceremonial, pero no era moral. Este tipo de leyes, cuando las vemos puestas en marcha, las personas que infringían ese tipo de leyes ceremonial y todo quedaban inmundos hasta la noche, dice la palabra de Dios, o tenían que guardar yo no sé cuántos días, o bueno, diferentes contextos que tiene este tipo de leyes. Y entonces los fariseos y los legalistas de Israel las elevaron a categoría moral. Y eso es un problema para los legalistas hoy en día, que piensan que Cristo no es suficiente, Cristo no cumplió para ellos, no cumplió eh, todo el antiguo pacto, y entonces a nosotros nos toca ayudarle, dejando de comer sangre, las mujeres no poniéndose pantalones, porque esto es un mandato supuestamente bíblico cuando está fuera de contexto, cosas como esas. Y ustedes ya saben, celebraciones de días de, de lunas nuevas, días de reposo, etcétera, etcétera. Entonces, el bautismo es esa señal que significa varias cosas más de lo que hemos visto, pero es un símbolo, por ejemplo, del lavamiento y de la remisión. Dios nos ha incluido dentro del pacto y lo certifica a través de la obediencia del bautismo como parte de que fuimos lavados y nuestros pecados fueron remitidos, ya fueron saldada la deuda de nuestros pecados. Ese bautismo significa, o uno de los significados, es que simboliza el lavamiento, por eso se hace en agua.
el lavamiento y la remisión de los pecados. También significa el bautismo ser regenerados por el Espíritu Santo, porque una vez fuimos consumidos y salimos a respirar, dice Dios que en Romanos 6, como vimos hace 2 semanas, como que respiramos a nueva vida, nacimos de nuevo, una simbología de una regeneración a través de ese Espíritu Santo. También el bautismo significa o simboliza ser sepultados y ser resucitados con Cristo. O sea, con Cristo estamos juntamente sepultados y con Cristo estamos juntamente resucitados a través de el bautismo escritural. Otro símbolo del bautismo es que al respirar, al tener esa nueva vida, fuimos ahora habitados o estamos habitados en Cristo, porque el pasaje de Romanos 6 habla que estamos en Él y Él en nosotros. O sea, es una doble militancia. Dios en nosotros y nosotros en Él. Así que eso también significa, el bautismo significa muchas cosas, la adopción misma. Fuimos recibidos en la familia de Dios al santificarnos a través de una obra que se ejecuta simbólicamente. Por eso el Señor Jesucristo dio parámetros y ejemplos, como Él, siendo Dios perfecto, sin mancha, sin necesidad de lavamiento de pecado, sin embargo Él se bautizó. Y Él lo hizo prefigurando el evangelio que iba a ejecutar más adelante. En Mateo 3, 13 al 17 dice: entonces Jesús llegó a Galilea, al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y respondiendo Jesús le dijo: permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió, y después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, en quien tengo complacencia. Cuando vemos el bautismo del Señor Jesucristo, la principal razón por la cual Él se bautizó es para la gloria del Padre, la gloria de Dios. Él lo hizo por obediencia. Es lo mismo que estamos viendo esta noche, en que ser salvos significa ser santificados, ser apartados. Y por eso la conversión implica un apartamiento real. El Señor Jesucristo, si muchas iglesias dicen que el bautismo quita pecados, y en el catolicismo romano que es limpieza y que literalmente lava los pecados, ¿no? Simboliza, o es otra cosa simbolizar, otra cosa que se ejecute realmente ese símbolo, ¿no? Simplemente hay que determinar: el bautismo no quita ningún pecado, porque ejemplos tenemos en las Escrituras de personas que no tuvieron oportunidad de bautizarse y están en el cielo. Si el bautismo quitara pecados, y el mismo Señor Jesucristo es el mejor ejemplo. Él no necesitaría haberse bautizado si significara esa acción de limpiar, de quitar. Así que el Señor Jesucristo, cumpliendo la justicia de Dios, cumpliendo el antiguo pacto, cumpliendo todas las profecías,
como el Dios salvador de la raza humana, el ungido de Dios, tenía que ser 100% hombre, él como hombre se bautiza. Y por eso es importante ver ahí en Mateo 3, 13 al 17, la acción trinitaria. Jesús está en obediencia al Padre bautizándose. El Espíritu Santo de Dios desciende como paloma. O sea, está la tercera persona de la Trinidad. Y al final de este pasaje, Dios Padre habla, emite su voz desde los cielos diciendo, confirmando la complacencia. Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Así que el bautismo fue instituido por el Señor Jesucristo. Ay, pastor, pero Juan el Bautista bautizaba antes del ministerio del Señor Jesucristo. Sí, lo que pasa es que ahí es donde debemos entender que ese bautismo que practicó Juan era para arrepentimiento, era preparando el corazón para recibir al Mesías. En cambio, el bautismo en Cristo es después de la salvación. Por eso hay que entender el orden. El bautismo es una ordenanza, no significa una conversión. Va ligada a la conversión en que se manifiesta en forma práctica la fe en el Evangelio del Señor. Por eso el bautismo fue instituido por el Señor Jesucristo para el nuevo pacto como una señal de que pertenecemos a este nuevo pacto en Cristo Jesús. Y, por supuesto, Él dio las instrucciones que se debe administrar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de la Trinidad Divina. Mateo 28, 19 lo dice claramente: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La misma acción trinitaria en el bautismo de Jesús es la misma acción trinitaria por la cual Jesucristo dio a su iglesia y a sus discípulos la gran comisión. Eso está ahí en Mateo 28, 18 al 20, esa gran comisión que Dios dejó a la iglesia. Ahora, hay que entender que ese mandato, ese sacramento del bautismo, señal, es externa. No imparte, la señal del bautismo no imparte automática o mágicamente lo que representa. No. Por ejemplo, el bautismo representa la regeneración o nuevo nacimiento. Eso es lo que hemos explicado en estas dos clases. Pero no, el hecho de que una persona se bautice no imparte un nuevo nacimiento automáticamente, porque puede bautizarse personas que no son salvas. Eso lo hemos visto muchas veces a lo largo y ancho de la historia de la iglesia. Personas que tomaron el bautismo pero nunca fueron convertidas. Y es triste, pero es la realidad. Podemos ver personas que han hecho su confesión de fe, han pasado por las aguas del bautismo, pero terminan desviados completamente, terminan en contradicción abierta a Dios, en herejías, etc. Entonces, el mismo bautismo que nosotros recibimos como católicos romanos, mucha gente puede bautizarse incluso mayor, aún en la tradición católica romana, pero no entienden el propósito, no entienden el cuadro, lo que representa, el símbolo.
y no son salvos tampoco. El bautismo no significa de ninguna manera salvación. Entonces, esa regeneración, si es representada por el bautismo, no se imparte automáticamente, porque el poder del bautismo no está en el hecho en sí, en el agua en sí, sino en el poder de Dios que transforma a la persona. Eso es lo que está simbolizando el bautismo. Lo que interesa es el poder de Dios que ha transformado a la persona, no que se bautice. Ahora, la realidad a la que los sacramentos apuntaban podrían estar presentes antes o después de la señal. Por ejemplo, aquí en el caso del bautismo, en el Antiguo Testamento la señal del pacto era la circuncisión, ¿cierto? Pero en el caso de las personas adultas como Abraham y otros que se circuncidaron ya viejos, la circuncisión ocurrió después. Esa señal fue después de la fe, si ustedes se dan cuenta. Pero, ¿qué es lo que dijo Dios cuando le ordenó a Abraham que circuncidaran a todo niño de 8 días de nacido? Que imprimieran la señal en el cuerpo del niño, y el niño todavía no tenía fe. Entonces, si se dan cuenta ustedes, esa, esa, esa señal mayoritariamente fue antes de la fe, antes de que el niño creciera y tuviera discernimiento y conocimiento de la ley, conocimiento de Dios, etc. Así que los hijos de los creyentes, para los hijos de los creyentes, la señal de la circuncisión ocurrió antes que tuvieran fe. Eso pasó con Isaac, eso pasó con Jacob, eso pasó con otros patriarcas y otros creyentes. Asimismo, en el nuevo pacto, en la teología reformada, nosotros mostramos que se requiere que un adulto convertido, salvo, sea bautizado después de su confesión de fe, no antes. Porque la gente llega a creer que debe bautizarse para poder ser salvo, para poder recibir a Cristo, y eso ocurre muchas veces cuando no se tiene el conocimiento bíblico. Así que el bautismo representa el lavamiento con el agua. Ese mandato de bautizar se cumple por inmersión, si queremos hacerlo realmente, porque ¿qué mandato de lavamiento podría ser que yo me bañe solo la cabeza y el resto del cuerpo oliendo mal? Si no sería un lavamiento completo, algo así, ¿no? Así que la validez, incluso la validez del bautismo, mucha gente piensa que se basa en el carácter del ministro que lo ejecuta, que lo administra, o en el carácter de la persona que lo recibe. No, no. Hay gente que ha sido bautizada por personas que de pronto ni son pastores o ni son creyentes verdaderos, pero Dios lo toma en cuenta. Como hay gente que nos llega de iglesias carismáticas donde finalmente ese pastor terminó muy mal, terminó desviándose de la verdad, de la promesa de Dios, de la fe, pero sí bautizó gente. Entonces ya mi bautismo no vale. No depende de eso, hermanos. Pues tenemos que asegurarnos que que pertenezcamos a una iglesia escritural donde se está haciendo las cosas bíblicamente hablando, pero no depende de eso. Es la persona que da un paso de fe está mostrando esa fe directamente, reflejando esa gloria de satisfacción de Dios
en su acción, en su obediencia. No depende del ministro, no depende de la persona que administra el sacramento. Así que el bautismo es esa señal o evidencia de una salvación, de que creemos en Cristo porque lo manifestamos públicamente. Es la promesa de Dios ejecutada en nosotros de su salvación por fe. Y esa validez de la promesa descansa es en el carácter de Cristo, en el carácter de Dios, no en nosotros y no en el que lo administra. Así que debido a que el bautismo es una señal de cumplimiento de esa promesa de Dios, un cumplimiento físico, no debe administrarse más de una vez. Cada vez que cambio de iglesia, entonces esta gente entonces ya se tiene que bautizar otra vez, porque no, porque ser bautizado más de una vez sería como arrojar una sombra de duda sobre la integridad y sinceridad de las promesas de Dios. Es sin duda que los que se han bautizado más de una vez por circunstancias diferentes, porque no lo entendieron la primera vez, porque les dijeron que era para salvación cuando no era para salvación, entonces por conciencia dicen, no, yo no lo hice bíblicamente, lo hice emocionalmente o religiosamente, tal. Entonces lo pueden hacer otra vez, pero si una vez la gente entiende lo que significa el bautismo y toma la decisión de bautizarse, no tiene que administrarse de nuevo. Así que muchas personas lo han hecho, pero sin la intención de poner en duda la integridad de Dios o la integridad de sus promesas. Porque si la acción del bautismo se entiende correctamente y se bautiza otra vez porque es que yo ya cambié de iglesia y tal, no, pues entonces pondría en duda esa promesa de Dios. Es deber de todo creyente verdadero bautizarse, pero no 12 o 3 veces, no, como para asegurarme, no, es que no ha creído la primera vez entonces. Y no es ningún ritual vacío. Mucha gente toma el bautismo como un ritual tradicional, como un sacramento más, como si fuera de la tradición romana. ¿Cuántos sacramentos hay? Este. No, eso no es una lista, no. Es un sacramento ordenado por el Señor Jesucristo para su iglesia. ¿Y por qué lo mandó Dios, hecho hombre, para su iglesia? Porque es para la gloria de Dios. Recuerden que todo lo que hacemos es para su gloria. Por eso Romanos 6, 10 y 11 dice, porque en cuanto Él murió al pecado de una vez para siempre, vuelvo y le leo, porque en cuanto Él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive para Dios. Así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Esto quiere decir, hermanos, que a la luz de nuestra nueva identidad como creyentes verdaderos, considerando muertos al pecado, los cristianos no debemos permitir que el pecado usurpe la autoridad que ahora tiene Cristo en nosotros, Cristo en nuestra vida, sino por el contrario, que nosotros seamos guiados por la autoridad divina, por su Espíritu Santo, por Cristo viviendo su vida en nosotros. Así es como nosotros podemos vivir para Dios, que Él viva su vida en nosotros. Ahora, dice la lección que aunque en otro tiempo usamos nuestros cuerpos para el servicio de pecado, como instrumentos de injusticia, ahora hemos sido comprados y pasados de muerte a vida, y por consiguiente debemos ofrecer nuestra vida al servicio de Dios, tal cual como el Señor Jesucristo lo demostró. Él vino fue a servir y no ser servido. Lo primero que hizo el Señor Jesucristo fue servir al Padre y después servirnos a nosotros, sus escogidos. Increíble.
Él vino a servir a su iglesia, Él vino a servir a su novia, a su futura esposa. Eso es un ejemplo que muchas personas no entienden y piensan y toman la iglesia como un pasatiempo, como no hay nada más que hacer el domingo, como que no se comprometen con una membresía escritural, no se dan a la gente, no conocen a los demás, no comparten, no sirven. Bueno, ahí en Romanos 6, 12 y 13 dice, por tanto no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así que bajo la certeza de que el pecado ya no es más mi amo, nuestro amo, es por eso que ya no estamos bajo la ley del pecado. La ley nos condenaba, la ley nos mataba, sino ahora estamos bajo la ley, la gracia de Dios, que es el medio de salvación, ya no la ley, sino la gracia de Dios. La ley nunca ha salvado a nadie. El único que la pudo cumplir fue el Señor Jesucristo. Por eso ustedes y yo, en esa identificación con el Señor, estamos cumpliendo la ley, la justicia de Dios. Increíble. Increíble que por gracia, por medio de la fe, nosotros cumplamos todo lo que jamás podríamos cumplir por nosotros mismos. El evangelio terapéutico, el evangelio humanista, en ese evangelio Jesús ha venido a llenar un vacío en nuestro corazón. Llena el vacío de tu vida, recibe a Cristo. No, hermanos, el evangelio bíblico pregona que Él ha venido a establecer su señorío en nuestras vidas. Él va a gobernar, a dirigir, a mandar, a vivir su vida en nosotros. Así que nuestra lealtad a nuestro nuevo maestro es o será continuamente probada y continuamente renovada. Eso es a diario, hermanos. Quienes han tomado el curso del orgullo, lo están tomando, entienden mi insistencia en que hoy podemos tener una gran victoria contra el orgullo, pero a las 3 de la mañana del siguiente día, otra vez ese orgullo está tan fuerte como si nunca le hubiera pasado nada. Esto es continuo, hermanos. Por eso la confesión de pecado es continua, la adoración a Dios es continua, diaria, la consagración, la santificación, esto es permanente, hermanos. Esto no es que ya lo hice una vez, ya, saldada la cosa y ahora ya me puedo sentar en los laureles, acostar en los laureles, ya no tengo que hacer nada. Una vez leí la Biblia, la leí ya completa, entonces no necesito más. ¿Cómo? Hermanos, 53 veces que la he leído y sigo descubriendo cosas que nunca se me pasaron por la mente, y Dios nos muestra vez tras vez nuevos tesoros de su palabra. Así que esa lealtad debe ser probada y renovada continuamente, como un soldado que jura lealtad a su patria cuando firma ese documento, cuando se entrega a la patria, pero renueva esa lealtad cada vez que un superior lo saluda y pasa por el frente de él. Está diciendo, soy soldado de la patria, soy sumiso, me debo a la autoridad. Así que ser santo, hermanos, es ser apartados para ese nuevo maestro, para ese nuevo amor. Recuerden que el amor no son maripositas en el corazón. El amor se manifiesta y Cristo lo declaró
ahí en 1 Juan 5 y bueno, en otros pasajes, dices que me amas, obedezcan, porque esa es la forma como Dios quiere que refrendemos ese amor por Cristo. Así que, ¿cómo podemos tener o asegurar con certeza que hemos nacido de nuevo? Una persona, hay muchas evidencias bíblicas de salvación. Vamos a ver después de la conversión, vamos a ver las evidencias bíblicas de salvación a nivel general. Y ustedes se van a dar cuenta, hermanos, yo listé solamente 14 de muchas más, hay muchas más. Pero una de las principales evidencias de salvación auténtica es el amor. El amor. ¿A quién amamos? Bueno, primera de Juan 4, 7 al 12 nos da la siguiente declaración. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, una de los parámetros en que el Señor Jesucristo habla de un evidente amor a Dios y recalca que Dios es invisible. A Dios nadie le ha visto jamás. Y esto no solamente pasa en la eternidad pasada, sino pasará en la eternidad futura. Absolutamente nadie puede ver directamente a Dios y seguir vivo para contarlo. Por eso, el hecho de que Dios sea invisible, no se puede ver, no significa que sea transparente, que no tiene materia y tal, no. Significa que es imposible verlo por su gloria. Al que vamos a ver en la eternidad, hermanos, es al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo lo vamos a ver en toda la eternidad. Él es el reflejo visible del Dios invisible, la gloria visible del Dios invisible. A Él sí lo vamos a poder ver. Ni siquiera los querubines podían ver a Dios en su manifestación de gloria directamente. Tenían que cubrirse, porque si no, se quemaban, se chamuscaban. La gloria de Dios es fuego consumidor. Así que si a Dios nadie le ha visto jamás, dice el versículo 12 de 1 Juan 4, ¿cómo vamos a mostrar a Dios? Bueno, si nos amamos unos a otros. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Por eso vamos a mostrar a Dios, a los demás, es a través del amor. Mucha gente trata de mostrar a Dios a través de obras, acciones de disciplina, lectura, pero todo eso se vuelve vano. Yo puedo predicar, hermanos, puedo predicar mucho, pero si no lo pongo en práctica, en forma práctica, ese amor, como dice Santiago, yo puedo mostrar mi fe por mi boca, por lo que digo. El verdadero creyente lo demuestra con sus hechos. No es que las obras salven, es que muestran una genuina salvación. Esa es la diferencia. Así que la caída
significa que como criaturas hechas a la imagen de Dios, nos amábamos a nosotros mismos en lugar de amar a Dios y amar al prójimo. Preferíamos el amor de las personas que el amor de Dios. Pero no obstante, cuando fuimos convertidos, consagrados, circuncidados en el corazón, en la misma vida de Dios a través de Cristo, Dios empezó a vivir en nosotros y Él hace completo su amor en nosotros. Por eso es uno de los frutos, la primera manifestación del fruto del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor. Y nuestro amor humano, el fileo, cambia, es condicional. Pero el amor agapao de Dios, que es exclusivo de Dios, no cambia. Por eso Dios nos da una nueva naturaleza para poder amar a Dios y a otros a través del amor agapao que Él nos da en esa nueva naturaleza espiritual. Por eso en el evangelio terapéutico, nosotros, ustedes y yo, somos el centro de nuestro amor. El egoísmo, el egocentrismo, eso es un amor enfermizo por yo primero, yo segundo, yo tercero, etcétera. Y eso es lamentable, pues es lo que vemos en este mundo. En el evangelio terapéutico, nosotros somos el centro de nuestro propio amor y yo amaré a los demás cuando yo me sienta bien, cuando me sienta completo. Pero en el evangelio escritural, en el evangelio bíblico, los cristianos vamos a amar a Dios y al prójimo, incluso en medio del sufrimiento y la persecución de esos enemigos. ¿Qué razón tiene de que Dios dijera que amemos a los enemigos? Porque es lo que nos cuesta. Amar a los amigos, amar a la familia, amar al papá y a la mamá, a los hermanos, eso es fácil. Eso lo hace hasta los incrédulos. No, la diferencia de un creyente con un incrédulo es el amor a quienes no lo merecen y a los que nos cuesta. Así que los cristianos han sido sepultados, hemos sido sepultados y resucitados con Cristo y por eso van a amar a Dios y al prójimo incluso cuando no nos sintamos completos en ese amor de Dios todavía. Cuando todavía no seamos inmaduros, ¿no? Incluso desde el principio. Dios me llevó a la salvación y yo empecé a visitar a toda la gente que yo tenía resentimiento, que yo tenía rabia, cualquier cosa que aún los que me debían a mí, yo empecé a visitarlos a decirles le pido perdón porque yo pensé, odié, etcétera. Por supuesto me vieron como un bicho raro, pero es algo real. Cuando un creyente se siente o siente que Dios está ausente, cuando ese creyente siente que Dios está ausente en una circunstancia, en una necesidad, en una prueba, ama, sigue amando, debe amar. ¿Por qué? Porque nosotros no amamos dependiendo si sentimos o no la presencia de Dios. Eso es un hecho real, que no lo creamos o no lo sintamos porque no tengo maripositas o calorcito en el corazón es otra cosa. Amamos es porque ya fuimos amados por Él y este amor nos ha transformado. ¿Listo? Así que a través de Cristo hemos sido declarados santos, apartados para Él. Por su gracia es lo que seremos. Es por eso que en estas lecciones, en estas lecciones de la conversión, el ser santo implica ser apartado. Apartado para Dios y apartado del mundo, apartado del pecado. Y si hemos sido apartados para Dios, ahora el bautismo va a ser parte de una manifestación física, pública, de lo que Dios ya hizo en nuestro corazón.
Muy bien, hermanos, paremos aquí.